Aleluya. Bueno, hoy les voy a compartir la tercera parte del tema sin sacerdocio no hay gobierno. Pero les voy a invitar que me acompañen en su Biblia. Vamos a leer un pasaje en las Escrituras, ahí en Génesis capítulo 9, por favor. Génesis 9. Yo se los voy a leer en la versión de la Biblia textual, que es la Biblia que tengo aquí a la mano ahora. Génesis capítulo 9. Sígame por favor en su Biblia. Vamos a leer desde el verso 18 al verso 25. Dice: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam, dice esta versión, es el padre de Canaán. Me gusta cómo esta versión lo señala aquí. Estos tres son los hijos de Noé. Y de estos se pobló toda la tierra. Y Noé comenzó a ser un labrador y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y se desnudó dentro de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo declaró afuera a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto y se lo pusieron ambos sobre sus hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban envueltos hacia atrás, o vueltos hacia atrás, y no vieron la desnudez de su padre. 24. Al despertar de su embriaguez, Noé supo lo que le había hecho su hijo menor, se refiere a Cam, y le dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Aleluya. La Biblia nos deja ver que Noé fue un sacerdote, y como sacerdote Noé recibió los planos para construir un barco, y las referencias históricas nos dicen que el agua más cercana al lugar donde Noé estaba construyendo el barco estaba aproximadamente a unos 2000 kilómetros de distancia. Sin embargo, aunque muchos no creyeron en lo que Noé estaba anunciando y profetizando, de pronto ese transatlántico flotó, porque Noé hizo algo maravilloso. Noé accedió como sacerdote a reinar sobre el agua, y él junto con su familia fueron los únicos que sobrevivieron. Ahora, aquí hay un punto determinante que les quiero mostrar, y es que ser rey y sacerdote es un estado cíclico. Dilo conmigo: ser rey y sacerdote es un estado cíclico. De modo que cuando Noé baja del arca, hizo todo lo que se supone que debe hacer un sacerdote. Noé construyó un altar, Noé ofreció ofrendas y sacrificios al Señor Dios Todopoderoso, porque ahora iba a entrar en una nueva etapa de su vida. Ya había gobernado sobre las aguas, ahora Noé tenía que gobernar sobre la tierra. Gobernó sobre las aguas, ahora gobernará sobre la tierra. Es el nuevo tiempo en el ciclo de Noé. Esto lo que nos quiere decir es que significa, representa entrenamiento todos los días. Usted gobierna un tema hoy porque fue sacerdote hoy. Mañana tendrá que ser sacerdote para gobernar otra cosa, para gobernar otro tema, para gobernar otro asunto. Ayer alcanzaste una gloria debido al sacerdocio que pudiste ejercer ayer, y pudiste gobernar sobre ciertos asuntos, pero hoy necesitas un nuevo ejercicio sacerdotal para poder gobernar sobre algunas otras cosas. Esto es cíclico. Por eso es que no debemos dejar de orar, no debemos dejar de aclamar, no debemos dejar de adorar a Dios, no debemos dejar de darle alabanzas al Señor, no debemos dejar de ofrecerles todos los sacrificios de alabanza que Él merece. No debemos de dejar de darles ofrendas, porque todo es cíclico. Cada vez que hacemos eso,
se nos otorga una nueva posibilidad de gobernar sobre algún asunto. Por eso es que nos reunimos todos los domingos, nos reunimos los miércoles, también para alabar al Señor, para orar, para interceder, para darle al Señor nuestras ofrendas, para ser ministrados por su presencia, para ser formados por la persona del Espíritu Santo. No nos reunimos por costumbre, no nos reunimos por tradición, no nos reunimos por religiosidad, sino porque cada vez que nos encontramos aquí nos exponemos a un nuevo ámbito profético, a una dimensión profética distinta a la que vivimos la última vez, que fue el día miércoles que nos reunimos, porque todos los días hay un nuevo desafío para gobernar. Entonces usted puede salir de aquí hoy con una nueva dimensión incorporada en su espíritu, en su corazón. Usted puede salir de aquí con una nueva decisión a fin de gobernar algo que todavía no gobierna, y de eso se trata. Dile a la persona que tienes al lado: si quieres gobernar mañana, tienes que adorar a Dios hoy. Si adoras hoy, gobernarás mañana. Y si adoras mañana, gobernarás pasado mañana. Y si adoras el otro día, gobernarás al día siguiente. Esto es cíclico. El día que dejas de adorar y el día que dejas de orar y de consagrarte al Señor y de darle ofrendas al Señor, se rompe tu gobierno. Cuando se quiebra tu sacerdocio, se quiebra tu posibilidad de gobernar. De modo que cuando Noé baja del arca, hizo todo bien como sacerdote. Noé prepara un altar, busca un animal limpio, sin defecto, lo ofrece en holocausto al Señor, y después de tremenda victoria sobre las aguas, Noé comete un error. Esto nos pasa mucho. A veces cuando estamos felices de haber conquistado algo, de tener algo, nos descuidamos, bajamos un poco nuestro nivel espiritual, nos distraemos, estamos incautos y somos persuadidos a cometer muchísimos errores. Noé, el error que comete es que, a ver si me entienden, Noé se le ocurre hacer lo que algunos llaman una santa cena, pero muy larga, con mucho vino, y la Biblia dice que Noé se emborracha. ¿Qué pasa con Noé como sacerdote? Noé exageró su sacerdocio. Noé exageró su sacerdocio. Di conmigo: pan y vino está bien. Adorar está bien. Vamos, di conmigo: congregarse está bien. Presentar ofrendas está bien. Darle al Señor sacrificios de alabanzas está bien. Sin embargo, aunque cantar está bien, algunos no gobiernan por cantar. Sin embargo, vamos, dilo, aunque predicar está bien, ya está demostrado que predicando no gobernamos. Entonces el problema se presenta cuando exageras en tu sacerdocio, cuando te quieres hacer ideas, patrones, pensamientos, estructuras y formas que Dios no te ha instruido a hacer en tu sacerdocio. La borrachera o embriaguez de Noé es la exageración de una verdad, o es la perpetuación por más tiempo de lo establecido de una verdad. Dios dijo lo que lo hagamos así. Entonces, como salió bien y salió hermoso y glorioso, queremos seguirlo siempre haciendo así. Esto es normal en las personas. ¿Recuerdan los discípulos del Señor cuando estaban allí en el monte de la transfiguración? Ellos querían quedarse allí. Solo fue una experiencia. Hubo algo hermoso que se definió y se determinó allí en esa conexión que tuvo el Señor Jesucristo con Elías y Moisés. Pero los discípulos estaban ahí tan fascinados y dijeron: quedémonos aquí, Señor. Muchas veces queremos prolongar más del tiempo establecido por Dios una experiencia dentro de nuestro sacerdocio. Decimos: lo hice así, funcionó, así lo voy a hacer siempre y así lo voy a seguir haciendo hasta que me muera, gloria a Dios. Y no te das cuenta del error que puedes estar cometiendo. Noé se embriaga, y cuando Noé se embriaga, allí pasan muchísimas cosas en una noche de tragos. Ya se perdió la esencia, el propósito de lo que significaba tener comunión con el vino entre los hermanos, entre aquellos que somos llamados por el Señor. Se pierde la esencia, se pierde el significado de lo que Dios quiso decir. Fíjese, sobre Noé pesaba un espíritu de rey. Todas las personas en todo el planeta fueron destruidas, fueron condenadas y murieron las personas que estaban allí por el pecado que había.
Había un pecado terrible en toda la humanidad y Dios decide raer a toda esa humanidad, reiniciar el planeta. Imagínense, y Dios escoge a Noé y a su familia. Qué tremendo privilegio. Dios consideró que ellos tenían la capacidad y la posibilidad de establecer el diseño de Dios a partir del nuevo mundo, del inicio del nuevo mundo. Pero ¿dónde se le traba la rueda a Noé? Di conmigo, en su sacerdocio. ¿Dónde se nos traba la rueda a nosotros, los que fuimos engendrados en la fe del Hijo de Dios? ¿Dónde se nos traba? En nuestra exageración sacerdotal. Por eso el apóstol Pablo exhorta a los nacidos de nuevo, a la iglesia de Cristo, a no embriagarse con vino, porque en la embriaguez hay disolución. Y dice que más bien nos esforcemos, algunas versiones nos hacen entender, por llenarnos del Espíritu Santo, cosa que no podemos hacer. En realidad la traducción no está bien, sino que nos esforcemos más bien en humillarnos de tal manera que dejemos que Él, que es el único que puede llenarnos, nos llene. Todos sabemos lo que pasó esa noche con Noé y con su hijo Cam. Cuando tú exageras tu sacerdocio, das lugar al pecado en todas sus formas, en todas sus formas. Cuando exageras tu sacerdocio, comienza la manipulación, la mentira, el engaño, comienzan los abusos. Y detrás de una iglesia legalista que exagera sacerdocio va a haber siempre adulterio, fornicación, lascivia, va a haber legalismo y todo tipo de inmundicia, lujuria, etcétera, etcétera. Exageración del sacerdocio te hace perder la visión de a dónde Dios te quiere llevar. ¿Por qué la iglesia ha estado llena de tantas manifestaciones horribles de pecado? Especialmente esa iglesia legalista. Esa iglesia que se cree más y mejor que los demás. Esa iglesia que señala, que acusa, que sentencia, que todo el tiempo está hablando, chismoseando y criticando a los demás. Esta iglesia que establece normas que no están establecidas por Dios. Normas para el bautismo, normas para la participación de los elementos de la cena del Señor, normas para la santidad. ¿Por qué? Porque exageró su sacerdocio. Por eso David nunca tocó a Saúl. Me encanta mirar a David dentro de este contexto porque me enseña muchísimo. ¿Por qué el hijo de Noé hizo lo que hizo con su padre? Lea la historia y trate de buscar y escudriñar los comentarios bíblicos de algunos estudiosos acerca de esa experiencia y de ese tema. ¿Por qué el hijo de Noé hizo lo que hizo con su padre? Porque no había una transmisión de gobernabilidad. Allí no había un respeto, no había una deferencia hacia la autoridad, no había una admiración hacia la autoridad. Cuando un miembro de la iglesia trata a su autoridad espiritual, a una persona que lo gobierna en el Señor como si fuera cualquier persona, como si fuera cualquier compinche, escúcheme bien, pero no sabe en dónde está la diferencia entre disfrutar de una buena relación con tu autoridad, comer, disfrutar, reírte, compartir, pasear, y saber cuándo estás tocando el manto de la autoridad. Entonces tú tienes que saber cuándo estás en peligro porque estás tocando ese límite, cuando estás tocando la raya. Tienes que saber cuándo estás tocando a la persona que miras físicamente y cuando estás tocando algo que puede sentenciarte para hacer que tú nunca gobiernes sobre nada, como lo hizo Noé con su hijo Cam, a quien maldijo a permanecer por debajo de sus hermanos y lo sentenció a ser esclavo de esclavos. Imagínense usted, ni siquiera un esclavo, sino esclavo de esclavos, más siervo que los siervos, desde el punto de vista del cautiverio, de la cautividad, de la dependencia. Aquí no estamos nosotros hablando de administrar los bienes de una congregación, de una casa, de una familia. Estamos hablando de gobernar el mundo, y nosotros nos cuesta muchísimo entender esto porque no tenemos una mentalidad de acuerdo a la cultura del reino de Dios. Noé tuvo la oportunidad histórica de gobernar un mundo nuevo. ¿Sabe qué? Nosotros a veces decimos desde Adán, es verdad, desde Adán, porque allí se sembró la semilla del mal, de la desobediencia, del pecado. Pero Dios pensó hacer traer una solución con Noé.
Dios acaba con toda la raza humana de entonces y decide dejar 7 personas y dice: Noé, mi proyecto lo voy a reiniciar contigo. Me has demostrado ser una persona así, así, asado. Yo te veo y veo en tu corazón que puedes hacer muchísimo. Eres una persona que se va a enfrentar a todo un sistema. Me vas a creer, vas a obedecer, vas a rescatar a tu familia, la vas a llevar contigo y eso me agrada. Así que me gusta porque soy un Dios de familia. Me encanta porque estoy pensando que a partir de ti voy a construir un mundo multigeneracional de gente santa, bendecida, ungida, que haga mi voluntad. Y me imagino a Noé diciendo: gracias, Señor, por tan grande privilegio. Qué honor, yo no lo merezco, pero qué honor. Noé tuvo la oportunidad histórica de gobernar un mundo nuevo, porque aquel mundo después del diluvio estaba limpio, sano. Aquel mundo no tenía nada que lo cautivara, pero fue corrompido inmediatamente por los únicos habitantes que Dios quiso dejar sobre la faz de la tierra y a quienes les confió la gobernabilidad de un mundo restaurado y santificado a través de un sacerdocio establecido en ese entonces. El problema del mundo no lo engendra el mundo, el problema del mundo lo engendra el mal que hay en el sacerdocio que está en la sangre del linaje de Abraham. El peligro de tu hijo no está en la escuela donde tú envías a tu hijo. El peligro de tu hijo está en tu hijo si tú no lo educas, si tú no lo formas, si tú no le enseñas el temor al Señor. El problema de la empresa donde tú trabajas no es la empresa. Muchas veces el problema eres tú, que no miras los niveles de gobernabilidad, que no entiendes gobernabilidad, que no entiendes lo que significa autoridad. Y siempre hay un espíritu de independencia, de anarquía, muchas veces en aquellos que aún dicen amar al Señor. Cuando la iglesia de Cristo no está correctamente posicionada en el reinado y en el sacerdocio, Dios tiene que darse a la tarea de guardar aquellas cosas que están en el mundo y cuidarlas de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia se hace peligrosa cuando no ejerce apropiadamente su sacerdocio y su gobierno, porque la iglesia tiene una naturaleza que no tienen los demás. Y si la iglesia en esto está a sus anchas, la iglesia va a causar mucho daño. Ahora, ¿quiénes fueron los que provocaron y transmitieron maldición sobre la tierra? Di conmigo: los que bajaron del arca. La tierra estaba sin ningún problema después de la inundación mundial. No había nada, no había pecado, no había nada. Ahí estaba todo. Pero los que bajaron del arca todavía tenían problemas emocionales, espirituales, sin resolver. De modo que el peligro no está en el diablo, el peligro está en la genética gobernante de la tierra. Y aunque Dios decidió gobernar a través de sus hijos y con sus hijos, cuando se corrompe una generación de hijos, ¿qué hace Dios? Dios cierra todo por amor a preservar su propósito para la posteridad, para que no dañemos lo que alguien sí va a poder tomar y hacer con temor reverente. Porque pudiéramos cortar la posibilidad de que nuestras generaciones sucesoras puedan agradar al Señor si nosotros no lo estamos haciendo. Saúl representaba gobernabilidad. No importa si le parece que no era un rey que amaba a Dios, que lo adoraba, que lo servía, pero Saúl representaba gobernabilidad. No tenía un sacerdocio correcto, pero Saúl representaba gobernabilidad. Y lo que vemos aquí es que mientras David tocaba el arpa cantando alabanzas al Señor, David ejercía sacerdocio. Saúl representaba gobernabilidad, pero David representaba sacerdocio. Y por eso David nunca toca el gobierno de Saúl. David fue sacerdote para llegar a ser rey. Él no lo sabía, no manejaba los conceptos que nosotros estamos manejando hoy, que sin sacerdocio no hay gobierno, que si queremos gobernar realmente necesitamos ejercer un sacerdocio como Dios lo definió. David no toca a Saúl no porque es más bueno que Cam, sino porque tenía clara la gobernabilidad, mientras que Cam no. A Cam no le importaba la gobernabilidad. Cam estaba insatisfecho, veía muchas cosas injustas. Uno está siendo sacerdote para ser rey, David, y el otro, Cam, solo quiere ser un buen cristiano y quiere asistir a la iglesia de vez en cuando. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia
entre algunas iglesias y otras, la gran diferencia entre algunos ministerios y otros, entre algunas personas y otras, es que algunos parecen que no están haciendo nada, pueden parecer a la gente tontos, pero lo que está en ellos, lo que está pasando con ellos es que están trabajando la gobernabilidad y están visualizando la influencia de la gobernabilidad. Cuando usted habla de reino, usted rompe todos los límites, porque puede traspasar el tiempo, las barreras físicas, denominacionales, e ir mucho más allá. Usted no está aquí solo para estar en la congregación, usted está aquí para reinar, usted está aquí para gobernar. Pero nos cuesta ver y entender eso. Gobernar primero nuestro propio ser con la ayuda de Dios. Gobernar la familia, gobernar el trabajo, el lugar donde sirvo, donde rindo mis frutos. Gobernar el lugar que domino, el lugar donde tengo la responsabilidad de rendirle cuentas a Dios. ¿Por qué David gobernó y por qué los hijos de Noé no gobernaron? Mire, los hijos de Noé tenían todo para ser los reyes de la tierra, pero no gobernaron. No tenían enemigos, pero no gobernaron. No tenían ejércitos en contra, pero no gobernaron. David tenía todo en contra. El primero que se le opuso fue el rey, que iba a dejar pronto su silla, la silla que iba a ocupar él. Y comenzó a lanzarle lanzas, a enviarle lanzas, a intentar agredirlo. David tuvo que huir. Y luego no solamente el rey, después el ejército lo buscaba como si fuera un delincuente, un malhechor. Y después el mismo Satanás trató de desviarlo de su propósito. Porque unos estuvieron en un arca flotando sin saber para qué. Es como mucha gente que está en la iglesia, está flotando. ¿Ha escuchado hablar de esa población flotante de la iglesia? Están ahí, pero no se comprometen con nada. Están ahí, pero no saben para qué. Están ahí, pero no se les puede tomar en cuenta para nada. Están ahí, pero no quieren servir en ninguna parte. Están ahí, pero no quieren dar nada. Están ahí, pero no quieren ayudar a que el reino de Dios avance. Están ahí, pero no se involucran. Así estaban estos. Cuando bajaron a tierra, adoraron, se emborracharon y llevaron al gobernante que tenía espíritu de rey, a Noé, a quedarse solo con su sacerdocio. Porque Noé finalmente no pudo gobernar. Padres, pastores, ministros que están aquí, cuídense de la tendencia de la gente que Dios asignó a su vida, bien sean hijos, bien sean empleados, bien sea gente de la iglesia. Cuídense, pues van a provocarlos a ustedes a quedarse solo en uno de los dos oficios más importantes, solo en el sacerdocio, y eso es una tentación de toda autoridad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la gente no quiere entender cómo funciona la gobernabilidad. Si tú tienes autoridad y la honras, tú puedes gobernar. Si tú no tienes autoridad y no tienes autoridad a quien honrar, tú no puedes gobernar, porque todo esto viene de una línea de mando y el primer comandante de todo esto se llama el Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted levanta el dedo y señala a alguien que está en el gobierno, bien sea en el gobierno físico, en la silla de la presidencia de un país, cuando usted señala y acusa y critica y reprocha al gobernante de la localidad donde usted vive, al gobernador, al alcalde, cuando usted critica a un papá en su casa porque no está haciendo bien el trabajo, cuando usted murmura y habla de esa persona, cuando critica a un servidor de Dios, bien sea un apóstol, un profeta, a un pastor, cuando usted hace eso, usted nunca va a poder desarrollar su principal propósito para el que está en esta tierra, que es reinar y gobernar. ¿Por qué? Porque usted está metiéndose con algo que luego usted va a necesitar, y se lo voy a explicar en breve. Debemos aprender de José, el hijo de Jacob. ¿Qué mejor ejemplo que el de José? Él nunca estudió para ser rey, pero Dios le dio visiones, Dios le dio sueños, el soñador. Dios le dio capacidades, Dios le dio talento. ¿Por qué José se convirtió en rey? Porque José nunca discutió estas dos cosas importantes. José nunca discutió sacerdocio y nunca discutió gobernabilidad. José dijo: yo adoro y yo voy a gobernar. Yo adoro, yo gobernaré. Nunca atacó, nunca tocó. Cuando José fue echado en aquella cisterna por sus hermanos que querían matarlo, finalmente decidieron venderlo. José, la Biblia nunca nos dice que José habló mal de sus hermanos, que José habló mal de su papá. José nunca tocó la gobernabilidad de las autoridades que estaban por encima de él, a pesar que muchas veces fueron injustas. Por eso es mérito de José que, habiendo tenido tantas autoridades, su papá, sus hermanos, Potifar, la mujer de Potifar, el encargado de la cárcel, luego el mismo faraón, que a pesar de tener tantas experiencias con autoridades distintas,
él llegue intacto al poder. Eso es un gran mérito que José tuvo. No se dejó quebrar en su sacerdocio, oraba y adoraba continuamente. Confiaba en Dios, confiaba en la revelación, en las visiones de Dios, en todo lo que Dios le había dicho que podía hacer con él. José no llega al poder por sus muchos estudios, por sus títulos universitarios, porque tiene un gran léxico, sino porque nunca tocó gobernabilidad y sacerdocio. Si el sacerdote que está hoy de turno, si el gobernante que está hoy de turno no lo hace bien, ese es su problema con Dios. Mi responsabilidad con él es orar por él, es interceder por él, es adorar a Dios, es alabar a Dios y darle gracias, aunque yo lo vea mal, porque Dios lo puso para mi bien. Eso dice el Señor en la Escritura. Entonces, pero eso no nos gusta a nosotros. Somos rápidos en criticar, en reprochar, en juzgar, en señalar, en hacer este juicio de la vida de la gente. ¿Sabes por qué tú no debes tocar la gobernabilidad? Porque un día la vas a necesitar. La gobernabilidad no es algo que solamente se queda con las personas. Cuando yo no necesite gobernabilidad, la gobernabilidad se separa de mí y yo me voy a donde tengo que estar. Pero probablemente alguien se quedará con eso, no sé quién. ¿Recuerdas a Elías y a Eliseo? Un gran sacerdote, un gran gobernante. Elías ungió reyes, profetas, ungió jueces. Y cuando se iba, Eliseo lo vio, y a pesar de lo difícil que era Elías, Eliseo nunca atacó a Elías. Y Eliseo dijo: ya yo sé cómo ser sacerdote porque te he visto a ti, me lo enseñaste. Ahora quiero aprender a gobernar, pero necesito tu manto, el manto de la gobernabilidad. Lo necesito, lo quiero. El día que nosotros entendamos esto, veremos por qué Eliseo pidió no una doble unción, como algunos piensan, para tener más poder que Elías, no, sino una doble porción del Espíritu. ¿Por qué? Porque necesitas una para el sacerdocio y necesitas otra para la gobernabilidad. Si no, te haces una persona religiosa, te haces una persona llena de tradiciones y de reglas que al final van a terminar contigo. Entonces no debes atacar la gobernabilidad porque un día va a ser tuya. Cuídala. No querrás recibir como herencia una gobernabilidad rota, destruida, porque no te va a servir. El día que tú y yo no podamos gobernar una emoción, el día que tú y yo no podamos gobernar un sentimiento, un pensamiento, el día que tú y yo no podamos gobernar nuestra lengua, el día que tú y yo no podamos gobernar un hijo, una hija, el día que tú y yo no podamos gobernar la primera iglesia, esa iglesia que está constituida por 2, 3 o 4 hijos en casa, el día que no podamos gobernar eso, no es porque Dios se te fue, sino porque tú criticaste a alguien, algún papá que no lo estaba haciendo bien, hablaste mal de algún papá, que tal vez te levantaste contra tu propio papá, tal vez lo ofendiste, tal vez le dijiste muchas cosas porque estás resentido, resentida. Tú estás tocando el manto de la gobernabilidad, golpeaste el manto, lastimaste el manto que tú tendrías que recibir en algún día y hoy quieres que te funcione a ti. Por eso no te funciona la gobernabilidad. Porque tú dices: Señor, quiero ser un buen sacerdote, pero no puedo. Hay que resolver lo que está en el corazón primero para ser un buen sacerdote, para luego tener un manto sano, un manto limpio, un manto justo. La pregunta del millón es esta: ¿qué es tocar y qué es no tocar la gobernabilidad? Esa es una labor que el Espíritu Santo le va a enseñar a usted. Yo no le puedo responder esa pregunta. Yo no le puedo enseñar sobre esto. Esa se la revela el Señor. ¿Hasta cuándo tú puedes hablar de alguien que fue puesto sobre ti para gobernarte en alguna manera? Bien sea tu papá, bien sea tu autoridad espiritual, bien sea el jefe de tu trabajo. Alguien que fue puesto por Dios para gobernarte en alguna manera. Te pregunto, ¿hasta qué punto tú puedes pensar mal hacia esa persona? ¿Hasta qué punto puedes hablar mal de esa persona? ¿Hasta qué punto tú puedes tocar su manto de gobernabilidad y quedar bien? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde tú puedes seguir siendo sacerdote cuando estás afectando la gobernabilidad de otra persona? ¿Hasta dónde tú vas a seguir adorando, pase lo que pase, para recibir el manto de gobernabilidad si estás dañando a una autoridad que te gobierna? ¿Hasta qué punto tú puedes faltarle a tu autoridad y quedar ileso? ¿Hasta qué punto tú puedes menospreciar el gobierno que Dios puso sobre ti en una persona y verlo con indiferencia? ¿Hasta qué punto tú puedes atentar contra lo que te gobierna y pensar que después de hacer eso
ejercer gobernabilidad en todas las áreas de tu vida. ¿Hasta qué punto tú quieres servir a Dios y hablar mal de tu gobernante y hablar mal de tu autoridad? ¿Hasta qué punto tú quieres servir a Dios y ser desleal a la persona que te gobierna y tener ideas oscuras y tener otras intenciones? ¿Dónde está el límite? ¿Hasta cuándo lo puedes hacer? Eso no lo vas a encontrar en un libro. Eso no lo vas a encontrar simplemente a través de algunas ideas. Esas son medidas que se van revelando a tu vida de acuerdo a lo que está en tu corazón. Tal vez lo que esté en el corazón de alguien sea tan duro que al final Dios termine entregándolo a la perdición y endurezca más su corazón, como lo hizo con varios y está reseñado en las Escrituras. Pero si tú quieres gobernar el mundo como Dios así lo soñó, así lo pensó, así lo deseó, así lo planificó, Dios creó esto para dárnoslo a nosotros. Por eso en una ocasión se lo dio a Adán, en segunda ocasión se lo dio a Noé, en tercera ocasión se lo da a Cristo y Cristo se lo da a la iglesia. ¿Y la iglesia qué hace? No entiende, no sabe. La iglesia está pendiente de lo suyo, de sus cositas más personales, de sus ambiciones, de las cosas que le producen placer y no de las cosas que pueden llevarle a la iglesia al cumplimiento de su propósito. Pero si tú quieres gobernar el mundo, vamos, díselo al que está a tu lado, si tú quieres gobernar el mundo, debes cuidarte de no tocarle el manto que Dios regaló al que está gobernando tu vida en alguna manera. Tal vez no te gusta tu autoridad, tal vez no te gusta tu presidente, tal vez no te gusta tu gobernador, tu alcalde, tal vez no te gusta tu pastor, tu apóstol, tal vez no te gusta tu jefe. Pero debes cuidarte de no tocarle el manto que Dios le dio. Porque un día ese manto puede ser tuyo o pudo llegar a ser tuyo, pero tú lo lastimaste, tú lo dañaste. Por eso te quedas sin gobierno. Y dices, pero dame uno. No, es que esto es una delegación. Es una delegación, esto va pasando de generación en generación. Si lo dañas, no te va a servir a ti para nada. ¿Hasta qué punto tú puedes ser tan chabacano, ordinario, mal hablado, malintencionado, que toques y dañes el traje que después te quieres poner? ¿Hasta qué punto? Noé se había entonado, había entrado en una embriaguez que le hizo quebrar su sacerdocio. ¿Y qué haces cuando quiebras tu sacerdocio? Pierdes la visión de tu gobernabilidad. La peor de las maldiciones que nunca fue la que el diablo pronunció, porque no tenía ni la autoridad ni la creatividad para hacerlo. Por eso el diablo busca pervertir a los sacerdotes de Dios para que maldigamos lo que Dios quiere mantener en bendición. La peor de las maldiciones es la maldición de un ungido, de una ungida de Dios, no lo que el diablo maldice. Pero una persona que está ungida, una persona que tiene manto de sacerdocio, que tiene gobernabilidad, una persona que puede maldecir, una persona que puede echarle a perder a Dios su plan por generaciones, hasta que alguien vea el diseño de Dios y diga, esto tiene que ser restaurado. Señor, si te sirvo, úsame para restaurar esto. Como pasó, y se los voy a contar en breve, con la tierra de Canaán. Maldito Canaán, dijo Noé. La maldición de la tierra de Canaán no fue la maldición que el diablo envió sobre ella o que el diablo activó contra ese territorio. Canaán fue maldecido por su abuelo. Ojos, abuelos que pueden maldecir a sus hijos, a sus nietos. Cuidado, abuelos, con las palabras. Y como un abuelo, porque no es igual tener un abuelo que tener un abuelo ungido. No es igual tener un abuelo que tener un abuelo gobernante con espíritu de rey. Y que maldiga a sus nietos. Por eso, ahora Dios tiene que redimir la tierra de Canaán y lo va a hacer proféticamente en un sentido, pero no en el sentido final. Por eso Josué aparece en la escena de la historia para redimir la tierra maldecida. Los gigantes que habitaban en Canaán no los creó el diablo, porque el diablo no tiene esa capacidad de ver cosas para destruir a los hijos de Dios. ¿Sabe usted quiénes crean gigantes? ¿Quiénes producen gigantes?
los reyes y sacerdotes que se han perdido en el camino. Canaán no estaba para ser una tierra maldecida. Canaán estaba para ser un recurso de Dios para recibir a su pueblo. Pero Noé la maldijo. Los gigantes aparecen en tu vida cuando tú no estás funcionando en tus dos oficios primordiales: sacerdocio y gobierno, sacerdocio y gobierno. Entonces se levantan los hijos, se levanta la familia, se levanta la mujer, se levantan las cosas en el trabajo, se levantan los problemas físicos, se levantan los problemas naturales, se levantan las cosas. Goliat fue un hijo de Noé. La maldición de las palabras de Noé han provocado conflictos hasta hoy en esa tierra. Por eso cuando usted piense en esto, no sea una persona que solamente le gusta repetir. Cuando usted escucha a alguien diciendo vamos a conquistar Canaán, sepa que se está enfrentando a una tierra maldecida por un ungido que estaba frustrado. Por eso la Escritura dice que en Cristo nosotros fuimos redimidos de la maldición de la ley. Entienda esto: ley que va más allá de la ley mosaica, ley de las palabras que salieron no de la boca del diablo, sino de la boca de los que supuestamente tenían que reinar y gobernar. Palabras que salieron y maldijeron nuestras vidas. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y quién sabe más allá que no hemos oído y no hemos escuchado. De modo que lo que está impidiendo a la iglesia reinar no es el diablo, no son los políticos, no son las crisis sociales o económicas. Lo que está frenando a la iglesia para ejercer su gobierno son las palabras emitidas durante los últimos 500 años, tal vez, de una iglesia religiosa que se hizo insensible a la voz de Dios, de una iglesia que se llenó de dogmatismos, que comenzó a acusar a los creyentes, a tratarlos de enfermos, de personas endemoniadas. Comenzaron a acusar a la iglesia, a acusar a los creyentes, a tratarlos como gente que no tenía la capacidad para servir a Dios, a sentenciarlos y a disciplinarlos, a anularlos en su capacidad espiritual. Los relegaron como para que el Espíritu Santo no los tomara en cuenta, y muchos de ellos fueron dañados en sus conciencias, en sus espíritus, y luego pensaron que ya Dios no los podía usar. Aquí hemos recibido todavía, hoy por hoy recibimos personas que dicen: es que allá en la iglesia donde estaba me dijeron que yo nunca iba a poder hacer esto. ¿Será que puedo hacer? Y le tenemos que decir: vamos, renuncia a todo aquello, renuncia a eso, rompa con esas ligaduras, con aquella autoridad, y vamos a ponerlo aquí bajo una autoridad que a usted lo desarrolle, lo impulse y lo lleve a cumplir aquello para lo cual Dios lo llamó a esta tierra. Y claro que sí puede hacerlo. Pero mucha gente está anulada por esas maldiciones de leyes que van más allá de la ley mosaica. Entonces, maldito sea Canaán, dijo Noé. Dile al que está a tu lado: cuando a ti se te despierta el rey y sacerdote, ya no puedes decir cosas, ni pensar en cosas, ni hacer cosas como las que hacías, pensabas y decías cuando solo vivías como un creyente en una iglesia. Cuando se te despierta el rey y el sacerdote, tu vida cambia. Todo en ti cambia. Tu manera de verte, tu manera de ver a Dios, tu manera de ver tu familia, de ver tu matrimonio, de ver tu trabajo, de ver tu servicio. Todo te cambia. Yo quiero hacer algo, y quiero hacer algo legal aquí. Ahora, les voy a invitar que estén sobre sus pies y voy a pedirle a mi esposa que me acompañe, por favor. Quiero hacer algo legal aquí ahora. Gracias, Señor. Usted sabe que humanamente hablando, los documentos deben ser validados, o cuando hay un trato, cuando hay un convenimiento entre dos o más partes,
y las partes desean que eso tenga una legitimidad total en la nación. Los gobiernos tienen oficinas especiales para validar esos tratos y hacerlos públicos y legítimos y darles un carácter legal para cuidar también los derechos, los deberes, los beneficios y las responsabilidades de las partes. Y eso quiero hacerlo. ¿Cuál notaría? Quiero hacer algo legal en el ámbito del espíritu a partir de este momento. ¿Con qué fin? Con el fin de redimir hacia atrás y con el propósito de desatar gloria hacia adelante. Para eso declaramos en el poder del acuerdo, declaramos como autoridades no solo del lugar físico, sino de la vida de aquellos que nos han recibido como su autoridad. Declaramos que aquí se constituye una oficina gubernamental del reino de Dios en este momento, para hacer constar delante de todas las potestades superiores que con este acto público y notorio, nosotros y todos los que crean cambiaremos la historia de nuestras vidas al hacer esto que Dios nos ha indicado hacer. Por eso aconsejo que no olvide este acto ni este día, solo si usted va a hacer lo que el Espíritu Santo está demandando hacer en este momento. Si no, entonces no haga nada. Porque para esto hay que tener la determinación previa de querer hacer la voluntad del Señor. Y Padre, en el nombre de Jesucristo, tú nos has enseñado esto, tal como lo hiciste con Moisés. No estuvo nunca al principio de la creación. Moisés no estuvo cuando el diluvio vino sobre la tierra. Moisés no conoció a Noé ni a sus hijos, pero moviste el espíritu de Moisés para ver la refundación del mundo 2 veces. En el principio, ese gran reordenamiento con Adán y Eva, y luego del diluvio con Noé. Le mostraste a Moisés los diseños de tu reino, el orden del gobierno. Y lo primero que hiciste fue establecer un sacerdocio para luego establecer una gobernabilidad. Y has traído esto por muchas generaciones. El diseño del cielo lo plantaste en la tierra. Por eso encontraste a un Samuel, lo llamaste desde niño, lo formaste, lo educaste con esta visión de gobernabilidad y sacerdocio. No usaste a Elí porque no tenía la dimensión en su espíritu para poder hacer lo que necesitabas hacer. Usaste a Samuel, quien no se corrompió con los hijos de Elí ni con Elí, y te sirvió y tuvo el honor de ser el primer sacerdote profeta en constituir por ordenanza tuya la monarquía en Israel. Y Saúl no entendió la importancia del sacerdocio, por eso perdió la gobernabilidad que tú le habías prometido a sus generaciones. Pero encontraste a un David, Señor, que dijiste haría todo lo que tú le pidieras. Y ahí estuvo Samuel para ungir al segundo monarca y establecer no un gobierno como los tenían las demás naciones, sino para establecer tu reino en la tierra. Y David trajo todo lo que le pudiste mostrar, lo trajo a su tiempo. Encontramos a un David con un espíritu avanzado, viendo y estableciendo los diseños de la eternidad en tiempos antiguos. Gracias
porque es el modelo que debemos seguir. Y se convirtió, Señor, en el mayor, la mayor expresión de adoración de todos los tiempos, el rey David, por sus cantos, por sus salmos, por su rendición, por su entrega, por su devoción a ti, por su confianza en ti. El adorador llegó a ser rey. Y luego, Señor, prometiste que esto seguiría para siempre en todas sus generaciones. Y vimos pasar muchas generaciones, y algunas de ellas, los reyes que estuvieron, no tuvieron un sacerdocio correcto y fallaron. Por eso perdieron la gobernabilidad y fueron llevados cautivos a otras naciones. Fueron sacados de sus países, fueron destruidos sus gobiernos y quedaron cautivos. Y cuando vino nuestro Cristo, nuestro Rey, lo primero que hiciste fue pedirle que nos mostrara el oficio sacerdotal. Y aunque Él no lo dijo con estas palabras, siempre realizó su oficio de sacerdote. Siempre oraba, siempre se apartaba y ayunaba, siempre te adoraba, siempre te alababa, siempre reconocía que sin ti no lo haría, que obedecería tus palabras, que le era deleitoso hacer tu voluntad. Cuando vino nuestro Cristo, Él mostró la forma. Él dijo que nada hacía por sí mismo, sino todo lo que veía y oía de ti. Y el escritor a los Hebreos lo declara como el mayor y el más grande sacerdote, según el orden de Melquisedec. Melquisedec, que no tiene ni padre ni genealogía, y no solo era sacerdote, sino también era un rey. Y bajo ese orden estableciste a nuestro Cristo, para que Él mismo, también reconocido por el apóstol Pedro en una revelación magistral, estableciera a los suyos, a los redimidos, bajo esta misma condición de sacerdocio y gobierno. Y el apóstol Juan, en la carta de los últimos tiempos, en las revelaciones, dice que para esto fuimos traídos acá y que reinaremos sobre la tierra contigo. Señor, perdónanos porque como iglesia no hemos entendido sacerdocio y gobierno. Y todavía muchos se rebelan no solo contra ti, sino se rebelan contra las autoridades gubernamentales que tienen en la tierra. Se rebelan contra los que le gobiernan espiritualmente en la iglesia, bien sean apóstoles o profetas o pastores. Se rebelan contra aquellos que les gobiernan en los trabajos, en los empleos, contra sus jefes, contra sus supervisores, contra los propietarios de las empresas donde sirven. Y muchos se rebelan en sus casas contra sus padres, contra sus madres. Por eso muchos caen y están sumergidos en el despropósito, porque no pueden ni ser sacerdotes ni ser gobernantes. Perdónanos. Y con este acto legal venimos delante de ti en el nombre de Cristo como autoridades en este lugar sobre estas personas y muchas otras que no están aquí. Y cortamos en este momento toda sentencia de miseria espiritual. Cortamos en el nombre del Señor Jesucristo toda sentencia de miseria económica. Cortamos en el nombre de Cristo toda sentencia de miseria familiar y toda sentencia de todos los tipos de miseria que puede haber y que han afectado a algunos de tus hijos o a tus hijos que están aquí y algunos que no están aquí, y que han sido afectados no por la gallina o el gato sacrificado del brujo de la cuadra, sino por la mala concepción parida del evangelio, de aquellos que se hicieron religiosos, de aquellos que se hicieron dogmáticos, de aquellos que se aferraron a tradiciones y a costumbres y a reglas de hombres, pero que no te han honrado a ti, y así han maldecido y han afectado sus generaciones futuras. Pero si usted que está aquí y que me puede oír a través de esta grabación decide ser un rey y decide ser sacerdote para Dios, a usted le exhortamos
a que debe llamar su oído al orden. Llama tu oído al orden. Llama tu boca al orden. Si quieres reinar y gobernar sobre la tierra, llama tus ojos al orden. Achica las orejas que lo oyen todo. Acorta esa lengua que de todo opina. Sujeta esos sentimientos a Cristo que todo lo sienten y lo perciben, y decide ser rey y decide ser sacerdote. Y llama a tu vida la prosperidad de la riqueza de nuestra ciudadanía, como dice el apóstol Juan cuando escribe a su amado hermano Gayo y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Así como prosperas en tu interior, en tu devoción, en tu sacerdocio. Ahora escucha bien, si tú vas a decidir hoy ser rey y sacerdote para Dios y renunciar a todo lo malo que vino a tu vida por tus antecesores que maldijeron tu vida y la de tus generaciones futuras, tienes que frenar tu lengua y no hablar barbaridades que fortalezcan maldiciones antiguas. ¿Para qué? Para no tocar el manto que un día andarás buscando. Para no destruir el manto que un día te servirá a ti. Cuídate de lo que hablas de aquellos que te están gobernando actualmente. Porque mientras tú hablas mal del presidente de la nación, mientras tú hablas mal de los que gobiernan las regiones de Venezuela, mientras que tú hablas mal de los apóstoles, de los profetas, de los ministros de Dios, sin la autoridad de la revelación jamás podrás gobernar nada. Quedarás anulado, te estarás anulando tú mismo, tú misma. Entonces, tú pensarás y dirás: quiero tener una posición en el gobierno, quisiera tener un cargo público, pero criticas a los que gobiernan. Estarás diciendo: quiero tener autoridad en la iglesia, pero hablas mal de las autoridades que ahora están en la iglesia. Dirás: quiero crecer, pero hablas mal del que crece. Dirás: quiero ser rico, pero cuestionas y hablas mal de los que prosperan. Si quieres llegar lejos, tienes que medir tus palabras y aprender a no abrir tanto tu boca. Y dentro de este concepto de reyes y sacerdotes, quiero preguntarles como si fuera la primera vez, porque sé que ya lo han oído. ¿Cuántos de ustedes a partir de hoy quieren llamar a la unción de Melquisedec, que reina y que rompe, que no tiene genealogía y que no tiene límites? Porque la Biblia dice que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, porque Abraham sabía que él solo no podría jamás con 300 hombres, con palos y palas, vencer a reyes y conquistarlos. Entonces, si tú vas a reinar, presta atención, porque tendrás que aprender a medir tus palabras a partir de hoy. Si quieres reinar, tendrás que aprender a medir tus acciones a partir de hoy. Si quieres reinar, tendrás que meditar antes sobre lo que comes, sobre lo que bebes, con quién hablas, a quién le das confianza. Le estoy hablando a gente seria, no solo a los que están aquí, a otros que están en diferentes partes y me van a oír. Si tú tomas esto con responsabilidad, no te atreverás, como David, jamás a tocar lo que un día querrás poseer. Yo hoy te llamo al silencio, te llamo a hablar solo para añadir sabiduría, no para unirte a los muchos chismosos, murmuradores y malintencionados que hacen cosas terribles contra los que están sirviendo a Dios en la iglesia o en la nación. No vas a encontrar en la vida de fe a alguien que haya tocado el manto de alguna persona a quien Dios le plació por gracia establecer en gobierno y que haya podido vivir en esta tierra disfrutando de las grosuras del Señor. Si tú vas a determinar reinar, humíllate ante el Señor y comienza por pedirle perdón por haber hablado mal y pensado mal contra el que te gobierna en lo natural y o en lo espiritual. Porque Dios mismo estableció a todas las autoridades de gobierno, los que están en la iglesia, en las naciones, y lo hizo para nuestro bien, aunque no nos parezca lo correcto. Si vas a determinar reinar, pídele perdón al Señor por haber pretendido tocar y dañar el manto de la autoridad que está en la persona que te gobierna y que fue establecida por Dios sobre tu vida, y que luego ese manto puede servirte a ti para ejercer gobernabilidad. Si tú vas a determinar reinar, solo si vas a determinar reinar, nada más si vas a determinar reinar, ahí donde estás, levanta tus manos al Señor
y rogamos que el ambiente de tu vida a partir de este minuto comience a cambiar. Señor Espíritu Santo, así como nos lo has hecho ver, lo puedo creer en esta hora, que sobre aquellos que deciden reinar definitivamente, viene un nuevo ambiente, viene un cambio en su atmósfera, viene un cambio en sus vidas, viene un cambio en sus corazones, viene un cambio en su hogar, viene un cambio en sus negocios, viene un cambio en sus empresas, viene un cambio en su sacerdocio, viene un cambio en su gobernabilidad. Tú tienes el testimonio en tu espíritu de que estás fastidiado de la indecisión, de la gobernabilidad física, hasta el punto que no tienes fuerza ni siquiera de tomar una disciplina para el beneficio de tu propia salud. A veces no quieres dejar de comer las cosas que te dañan, no puedes hacer ni siquiera una dieta, no puedes ni siquiera hacer ejercicio. A veces no quieres hablar mal, pero lo haces. A veces no quieres decir cosas terribles, pero las dices. A veces no quieres ofender, pero ofendes. A veces no quieres agredir, pero agredes. ¿Por qué? Por esa misma falta de gobernabilidad. Esa ingobernabilidad de lengua que maldice, que habla cosas terribles, esa ingobernabilidad de vida se va a terminar solo si tomas la firme decisión de cultivar el sacerdocio que te posiciona al gobierno que Dios establecerá sobre tu vida. Tómate un momento ahí con el Señor, tómate un momento con el Espíritu, tómate un momento con Dios. Dios realmente desea que su iglesia gobierne. Dios desea que su iglesia pueda reinar, no solo sobrevivir, no solo subsistir. Que la iglesia no viva más ahogada, asfixiada por los sistemas. No pierdas este momento, concéntrate, regálale al Señor un minuto nada más. Que Él haga contigo como quiera. Como quiera. Tiene que venir su gobierno a nuestras vidas si queremos ver un mundo mejor. Esto no se trata de quién tiene más gente, de quién predica mejor, ni de quién canta mejor. Esto se trata de quién tiene el espíritu para gobernar. Y eso viene por sacerdocio. Por sacerdocio. Señor Espíritu Santo, ayúdanos a todos, ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Que no perdamos esta oportunidad. Que no pasemos desapercibidos. Que no nos falte el valor. Que no nos falte la firmeza. Que no nos falte la determinación, la fe. Para marcar a nuestras familias con tu propósito, pero también para marcar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos y a todas nuestras generaciones venideras. Que ellos sepan que hubo un día en que tú redimiste sus destinos y que no hay maldición sobre ellos ni sobre sus generaciones, sino bendición. Bendición. No una bendición, sino la única bendición, la que tú das, la que enriquece, la que prospera, la que no añade tristeza con ello. La bendición que es estar habilitados para hacer lo que tú nos mandaste hacer en esta tierra. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Y que podamos seguir cultivando humildad en el corazón. Humildad. Que nunca nos falte humildad. Que nunca nos falte humildad para reconocer
que tuyo es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Toda la gloria es tuya, Señor Jesús. Toda la gloria es tuya.